¿Es posible ser rico siendo pobre? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es posible guardar el honor personal cuando uno es menospreciado, cuando uno es abatido por las críticas, las murmuraciones? ¿Es posible ser feliz en medio de tanto problema? Esta mañana quisiéramos hablar acerca de la segunda iglesia en lista que se encuentra en Apocalipsis 2. Esta iglesia nos dice que sí es posible todas esas cosas. Sí es posible sobreponerse ante el dolor, ante la necesidad. Quiero decirles, hermanos, que si bien es cierto, estas iglesias son símbolos, representaciones de individuos hoy en día, de iglesias hoy en día, sí hay iglesias como la iglesia de Esmirna, que está sufriendo la persecución, está sufriendo el dolor, la muerte por ser cristianos. Hoy en día mueren cristianos por decirse que siguen a Cristo. Hoy en día esto es muy cierto. Y a pesar de que en nuestro contexto no vivimos en una persecución, en un sufrimiento como lo viven otros hermanos a través del mundo, el tema del sufrimiento es pertinente para todos hoy en día, porque cada uno sufre penalidades, sufre problemas, escaseces, enfermedades diversas, accidentes. Esta iglesia en esta ciudad llamada Esmirna, a pesar de que era una ciudad de las 7 ciudades que se describen en las iglesias, era la ciudad quizás más prominente de Asia Menor. Era la que sacaba pecho de todas las ciudades. Y una cosa interesante que uno de sus gobernadores hizo por allá por los años 25 después de Cristo fue levantar un gran templo en honor a César. Los cristianos, no solo los cristianos, todo el que vivía en Esmirna era obligado a arrodillarse en una hora del día y dar una exclamación hacia César, diciendo: César es nuestro Salvador, invocando el nombre de César. Obviamente muchos cristianos se negaban a hacer esto y por consecuencia fueron perseguidos. En la iglesia, a pesar de que era próspera, muchos cristianos se hicieron pobres por la persecución. Imagínense dejar sus casas, dejar sus trabajos, sus empleos. Se hicieron pobres por causa del Evangelio. Sufrían por causa del Evangelio. Un ejemplo registrado en la historia de esta iglesia nos dice que uno de los obispos cristianos, creyentes, fieles al Señor, un hombre llamado Policarpo, a los 86 años se negaba a hacer esas reverencias a César. ¿Puede imaginarse un anciano poniéndose firme diciendo: yo no puedo adorar, yo no puedo tener otro culto de oración más que Jesús? 86 años, Policarpo se negó y fue ejecutado por eso. Le ofrecieron la hoguera, murió en las llamas. Y él decía: ¿cómo voy a blasfemar contra aquel que me ha salvado? ¿Cómo voy a hacer algo que va a ir en contra de aquel que me ha dado lo que nadie ha podido hacer por mí? Y ese hombre anciano moría como una antorcha humana, entregando su vida
Y siendo testimonio, uno de los mártires, no recuerdo qué número de mártires en la historia era Policarpo, pero fue un mártir, alguien que tenía el don de dar su vida por la causa de Cristo. Si bien es cierto, no estamos llamados en nuestro contexto, yo no sé, no son dones muy populares hoy en día, ¿verdad? ¿Quién tiene el don de mártir? A nadie nos gusta sufrir hoy en día. Sin embargo, es un don que Dios da de sufrir, y no solo de sufrir, de estar dispuesto a dar la vida por causa del Señor Jesús. Esmirna significa mirra, y mirra en la Biblia la encontramos como una sustancia compuesta con hierbas amargas que producen un aroma gratificante, especial en el ambiente. Es la mirra la que, mezclada con aceite, sirvió para la unción, para ungir a los profetas, a aquellos registrados en la Biblia como Aarón y todos los sacerdotes que venían tras de él. Lo ocupaban para ungir. ¿No recuerda que dentro de los tesoros que aquellos personajes, los sabios, llegaron ante Jesús? Dice la Biblia en Lucas que entre los tesoros era oro, incienso y mirra también. Mirra fue un obsequio que también Jesús recibió. Y esa misma mirra mezclada con vinagre fue la que aquel soldado acercó a la boca de Jesús en la cruz, porque combinada esa sustancia amarga, combinada con vinagre, tenía el poder de anestesiar, de aminorar el dolor de aquellos que morían en la cruz. ¿Sabe que Jesús se negó a beber eso? Se negó a hacerlo. Eso amargo, la mirra es un símbolo de sufrimiento, símbolo de muerte, pero también representa el camino hacia el aroma o el testimonio que agrada al Señor. Y pensando en esta ilustración que nos da la Biblia es sabia en poner los nombres, y atrás de un nombre hay un significado hermoso. La Biblia también nos está tratando de decir que a pesar de que las dificultades son reales, tenemos que pasar por serias dificultades, también es el camino para poder dar una adoración, que nuestras vidas sean un olor grato al Señor. ¿Cuántos quieren ser olor grato a Dios? ¿Cuántos son un olor grato a Dios? Silencio en la sala. Nos queremos agradar al Señor, que nuestra vida sea un aroma que bendiga, un sacrificio que se respire. La muerte de Policarpo fue, a pesar de que fue dura, triste, escrita en la historia, fue un sacrificio, un aroma para Dios. Y es que no podemos, hermanos. La prueba, dice que la prueba produce paciencia en nuestras vidas. Las pruebas son necesarias para nosotros. No pensemos que vamos a darle a Dios algo sin pasar por el hecho de la mirra, de los tragos amargos que nos ofrece la vida. Esta iglesia había entendido eso, que sí era preciso sufrir por A o B. Sin embargo, ellos podían ser un olor grato a Dios, al grado, hermanos, que es una de las iglesias de las cuales Dios no le dice nada negativo a esa iglesia.
Esmirna, junto con Filadelfia, no reciben ninguna reprensión de Dios. Es porque Dios estaba agradando, que habían tomado la actitud correcta en medio de la prueba. ¿Es posible entonces ser rico? ¿Es posible seguir siendo honorable? ¿Es posible seguir siendo feliz a pesar de las dificultades? Dejemos que esta iglesia nos enseñe, y hay 3 cosas importantes que tenemos que ver. Dice el versículo 8 del capítulo 2 de esta carta, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y con este contexto es más conveniente interpretar por qué Jesús se presenta como se presenta en esta iglesia. Y le dice el mensaje que va dirigido al ángel, al pastor de esta iglesia en Esmirna, y quiere decirnos de que Dios también experimentó el dolor. Una de las cosas importantes que nos ayudan con manejar cualquier dolor en nuestra vida es entender de que vivimos y nos movemos por un Dios que sí experimentó dolor. No es un Dios ajeno a lo que a nosotros nos está pasando. No es un Dios que hizo la creación bella y hermosa y nos abandonó. No es un Dios como ese. Nuestro Señor Jesús, siendo Él, como dice en la descripción, el Alfa y la Omega, el Dios eterno, el Dios que hizo los cielos. Y Colosenses 1, 16 y 17 nos muestra que Él es el principio de la creación. Porque dice, en Él fueron creadas todas las cosas, en Jesús, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Miren lo que dice ahí: todo fue creado por medio de Él y para Él. Y se presenta el Señor Jesús como el eterno Dios, el gran yo soy, el que no tiene principio ni fin. Él es eterno. Pero a la vez de presentarse de esta manera, hermanos, un Dios eterno, nuestra mente no alcanza a entender que Dios estuvo antes de todo, de la fundación del mundo, y por Él es que estamos aquí en la tierra. Él tiene propósitos para nuestras vidas. No somos casualidades, no somos accidentes, no venimos al mundo como un destino por voluntad de hombre nada más. Dios nos ha marcado desde el inicio. Dios nos formó, nos vio aún antes de la fundación del mundo. Él es eterno y Él sabe lo que está haciendo con nuestras vidas. Pero lo lindo es que a pesar de que Dios se describa como ese Dios eterno, también se describe como un Dios que comprende perfectamente lo que nosotros estamos experimentando. ¿Cuántas veces nos hemos sentido incomprendidos? Hemos sentido que solo nosotros sufrimos. Ve los demás bien felices ahí y yo aquí sufriendo. ¿Cuántos dicen eso? ¿Cuántos han vivido eso? Parece que el dolor se ha ensañado conmigo, no quiere dejarme.
Y el Señor se muestra, su segundo título dice, soy el que estuvo muerto. ¿Y qué dice? Y vivió. Ay, por esa razón el Señor, a través de estas palabras, viene y nos da consuelo. Da consuelo a una iglesia perseguida, sufrida, y les dice, yo pasé el sufrimiento. Yo pasé por eso. Y qué deleitoso es cuando alguien se acerca a nosotros y nos dice, ánimo, sé lo que está pasando. Pero ¿sabes qué? Si yo salí victorioso, tú puedes salir victorioso también. ¿No es cierto que conforta eso? Algunos nos asustan, ¿verdad? Y nos dicen, tened cuidado, mira. Nos asustan con las enfermedades, nos asustan con las dificultades. Pero el Señor no quiere asustarnos aquí, hermanos. El Señor quiere confortarnos. Y nos dice, yo experimenté el dolor. Y yo experimenté la muerte. ¿Y sabes qué? Nos dice, la vencí. Yo vencí la muerte. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pareciera que el Señor nos está diciendo de antemano a través de estas palabras, hermanos, que confiar en Él es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida diaria. ¿Por qué no llegamos a Él en confianza? Si tenemos un Dios creador, un Dios eterno y un Dios también que ha experimentado mi dolor, que sabe cuando algo duele en realidad. Él experimentó el dolor de la muerte física, clavos atravesando su cuerpo. Él experimentó el dolor de que Dios, en el momento en que Jesús estaba cargando su pecado y el mío, que son grandes, en ese momento dice que Dios no pudo estar con él y le dio la espalda. Y en ese momento Jesús estaba completamente solo. ¿Sabe de la expresión que dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús tuvo que estar en un momento cargando todo ese dolor, toda esa angustia a causa de nuestro pecado. ¿Por qué no acercarnos a aquel que nos dice, ¿sabes qué? Yo sé lo que te está pasando y te puedo ayudar? El Señor nos puede ayudar, hermanos. ¿Cuántos creen eso? Y de hecho estamos aquí porque Él nos ha ayudado, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Estamos aquí porque Dios nos ha sostenido hasta este momento. Y sigue diciendo, hermanos, Dios se presenta de esta manera, pero sigue diciendo en el versículo 9 que Dios también conoce lo que atravesamos. Dios nos conoce perfectamente. Las tribulaciones tienen la finalidad de probarte y no de destruirte. Una prueba, una dificultad, Dios tiene ese propósito de probar tu fe. Eso es lo que dice Santiago, que Dios está probando tu fe. Lo más hermoso del cristiano, que el cristiano tiene que cuidar su fe, no renunciar a lo que hemos creído. Un problema, y lo hemos dicho con mi esposa, un problema o nos separa de Dios o nos acerca. Un problema o separa a la familia o nos vuelve más unidos. Pero depende cómo nosotros vamos a enfrentar ese dolor. Y algo importante es que la tribulación Dios la tiene controlada para nosotros. Dios sabe en qué medida
viene esa prueba, esa dificultad a nuestras vidas y Dios está tratando de probar nuestro corazón. No quiere destruirte, ni quiere que tú te destruyas. Eso es lo que está haciendo Dios en tu vida y en mi vida. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Yo siempre digo, muéstreme una persona que ha sufrido en esta tierra, yo le mostraré a una persona paciente, una persona confiada en el Señor, porque ha sufrido, ha experimentado el dolor en carne propia. No necesita que le cuenten esto, porque eso ha producido algo especial en su vida. Hay alguien que sabe de sus dificultades y el Señor nos dice en el versículo 9, yo las conozco, yo conozco tus obras, las cosas que haces y tus tribulaciones y tu pobreza. Y hemos dicho que a pesar de que era una sociedad próspera, era una ciudad hermosa, modelo, se habían empobrecido a causa de esa persecución. Pero el Señor dice ahí, pero tú eres rico. Recuerda que tú eres rico. Y sigue diciendo, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El Señor nos está diciendo de las dificultades, nos está hablando de las limitaciones y nos está hablando de las relaciones que a veces nos causan daño, las calumnias que vienen a nuestras vidas. Tres cosas está diciendo que Dios conoce de nuestras vidas. Y Dios, hermanos, cuando nos mete en las dificultades, no nos deja solos, ¿verdad? Dios está con nosotros, ayudándonos y fortaleciendo. Por eso, lo mejor es confiar en Él. Y Dios hace una obra de compensación en nuestras vidas. Gloria a Dios por eso. ¿Ha visto usted, ha observado a una persona ciega, cómo Dios compensa esa falta, esa carencia que él tiene con otras habilidades? ¿Usted se recuerda al hermano Raúl? La iglesia sigue colaborando con él en el asilo donde se encuentra, pero ese hermano siempre nos ha admirado, un hermano ciego, ya quizás unos 30, 40 años de ser ciego, convertido al Señor, y venía él y se paraba y hoy les traigo un salmo, nos decía, nos dejaban, y todos nos íbamos a la Biblia ahí para ver en qué se equivocaba, y no se equivocaba en nada, citaba la Biblia a perfección. Y algunos decían, ay, mira, el hermano Raúl ya va a hablar, y decía salmos enteros, porque su carencia es compensada por otros atributos, ¿verdad? Las carencias nuestras. Dios no nos va a dejar sin ayudarnos en nuestras necesidades. Piensen en la carencia que usted tiene. Pienso en mis debilidades y cómo Dios trata de compensarnos, hermanos. Cómo Dios nos ayuda, y esto no es una ilustración con la que sencillamente queremos decir, hermano, confórmese a su dolor. No es eso, pero lo está diciendo Dios. Dice, sabes, eres pobre, pero recuerda que también eres rico. ¿Y a qué se refería el Señor con esa expresión de decirle, tú eres rico? Y podemos ser ricos siendo pobres, podemos ser grandes siendo con estas limitantes tan fuertes. ¿Qué Dios está haciendo para compensar nuestra fe? Hay personas que, si bien es cierto, tienen pobreza física, Dios les da una riqueza en su fe enorme. Dios les da una riqueza en su fe enorme. Nos faltaría ir a los campos a ver la gente sencilla
cristiana, cómo viven ellos, cómo ellos, a pesar de su pobreza, tienen habilidades tremendas, algunos en su cosmovisión de la vida, de la fe. Mi esposa me decía esta semana, en el trabajo anduvo visitando algunas familias de los niños que están albergados allí, y me decía, wow, quería que mis hijos estuvieran allí para que vieran la dura realidad que vive nuestro pueblo hoy en día, la carencia con la cual algunos están enfrentándose hoy en día. Y hermanos, a veces nos hacemos personas muy exigentes, no apreciamos lo que Dios nos está dando en este tiempo. Al contrario, exigimos más y no damos gracias por la misericordia de Dios, que siempre Dios está compensando su vida. Siempre Dios la está compensando. Recuerda, dice que eres rico. Ricos en la fe, ricos en las buenas obras, ricos en los privilegios, en los dones, en la esperanza. La riqueza espiritual, hermanos. Estos creyentes tenían que recordar que tenían una riqueza que excedía cualquier limitación en ese momento enfrentada. ¿Cómo se siente usted en su relación con Dios? ¿Cómo se siente usted con las dificultades que está enfrentando? ¿Es usted de los cristianos que únicamente le interesa recibir, sacar algo de Dios? Gracias, porque nadie dijo amén. Me gusta que nadie dijo amén por eso. ¿O es usted uno de los cristianos que está dispuesto a seguir a Cristo a pesar de los tropiezos que enfrente la vida? Amén. Claro que sí. Si algo es alabado esta iglesia, es por la sencilla razón que están sufriendo, que tenían empresas, tenían comodidades, pero habían sido sacados de su contexto, ahora estaban en limitaciones, afligidos porque su muerte dependía de la persecución, y sin embargo siguieron siendo fieles a Dios. Sin embargo dijeron, no, eso no funciona. Para ser cristiano y sufrir de esta manera, ¿mejor qué? Mejor me voy al mundo. Mejor renuncio. Mire, aquí tanto problema, el grupito está chiquito, todo el mundo peleando. Cualquiera desanimaría eso. Cualquiera circunstancia que usted enfrente en la vida cristiana, recuerde que Dios no quiere destruirlo en esa circunstancia, quiere fortalecer su fe. Otro problema que ellos enfrentaban era el descrédito que un grupo de judíos estaba haciendo en contra de ellos. Bueno, apaleados, tras apaleados, amolados. ¿Se ha sentido usted que le está lloviendo sobre mojado? Que usted dice, bueno, ya vino esta prueba, pero viene otra también, Señor, ¿hasta cuándo tenemos que seguir siendo fieles en esos momentos, hermanos? ¿Se ha sentido usted de esa manera en la cual viene un problema y no medio está saliendo de eso y viene otro? Estos cristianos estaban así. Estos cristianos no vivían ni en sus casas. Después de tener comodidades, ahora estaban con limitaciones, y encima de eso el mismo Satanás se había encargado de desacreditarlos, de hablar de ellos, de menospreciar su fe. Wow, esto es para tirarse un tiro. Bueno, arreglemos la situación, mejor nos morimos. Y hoy en día, hermanos, yo no sé el índice de suicidios hoy en día, pero hoy en día el suicidio es alto. En Santa Ana, en los suburbios de Santa Ana, hay gente que a diario está tomando cuestiones para morirse.
se envenenan, se pegan un tiro, la vida no les interesa ya, no quieren vivir porque es demasiado lo que están viviendo. Salir, cuando nos llueve sobre mojados, pensamos en soluciones humanas, en soluciones prácticas. Mira, aquí estoy yo ya con tiempo extra, mejor me voy. Esa es decisión del Señor. ¿Cuándo usted se va a ir de aquí? Esa es decisión del Señor. Ni el gran apóstol Pablo se atrevía a decirle al Señor: Señor, llévame ya no aguanto. No le dijo eso. Ni le dijo aquí: Señor, quiero estar aferrado porque aquí está bien bonito. Le dijo: estoy en estrecho, mejor te dejo la decisión a ti. ¿Cuántas veces los cristianos estamos ahí luchando con la desesperación? Nos está lloviendo sobre mojado, y esta gente está siendo señalada por un grupo de cristianos, entre comillas. Era gente, hermanos allí que estaban oponiéndose a él, y el Espíritu Santo dejó claro que esa oposición venía únicamente del enemigo, de Satanás. Y por eso es que al final dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Señor, hermanos, quiere que todo creyente aprenda a escuchar el Espíritu Santo. Aprende a escuchar al Señor en los momentos difíciles. Y el Señor nos está diciendo aquí que el enemigo quiere destruirte, y que atrás de la murmuración, atrás de cuando te llueve sobre mojado, es Satanás el que está tratando de destruirte. ¿Le vas a hacer caso? Y Dios alaba a esta iglesia porque, a pesar de que le llovió sobre mojado, siguieron fieles, hermanos, fieles, dando el evangelio, viviendo en las circunstancias. Gracias a Dios no vivimos en esos lugares tan tremendos. México son lugares donde ser cristiano hay persecución. En países latinos también hay persecución. Gracias a Dios. Comparado con la persecución que ellos tienen, con la bendición que ahora nosotros tenemos aquí en nuestro... ¿No le parece una gran diferencia? ¿No le parece que nuestras dificultades no desaparecen? Tenemos dificultades, ¿verdad, hermanos? Dificultades que tenemos que enfrentar y superar con la ayuda de Dios. Pero hay gente que está sufriendo más. Yo doy gracias a Dios por la familia Pacheco que está aquí. Es una bendición verlos, porque no se han dado por vencidos. Y aunque la prueba que ellos han tenido, hermanos, es sumamente dura, sumamente complicada, ellos se han mantenido en su fe, y damos gracias a Dios por su vida. Y terminemos, hermanos. Dios recompensa la permanencia, la persistencia en la fe. Dios le dice, le aconseja en el versículo 10: no temas al sufrimiento, no temas nada de lo que ha de padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, y expresa el propósito del diablo, pero también nos dice una cosa: que los problemas son oportunidades para fortalecer nuestra confianza en el Señor. Sin ese problema no confiáramos en Dios como Dios quiere. A veces son necesarios en nuestras vidas, y Dios premiará la perseverancia. A pesar, hermanos, que vivimos hoy en día
en el tiempo de lo instantáneo, de lo todo fácil. Vivimos en un tiempo muy posmoderno, en donde queremos sentirnos bien y andamos buscando un lugar donde nos sintamos bien, que nadie nos haga daño. No vamos a encontrar esos lugares. Hoy en día estamos en un tiempo posmoderno en donde el hedonismo nos asegura que hay un espacio para la felicidad, en donde estemos libres de todo problema. Estaba leyendo una presentación esta semana de los helechos y los bambúes, y dice de que cayeron las semillas del helecho, cayeron las semillas del bambú, pero el helecho floreció inmediatamente y se puso hermoso. ¿Han visto los helechos cómo crecen, adornan, bonitos? Pero no pasan de ser arbustos. Dice que la semilla del bambú cayó allí en la tierra y pasó el primer año y no pasó nada. Pasó el segundo año, el tercer año, cuarto año, el quinto año. En el quinto año comenzó a salir una raicita del bambú. ¿Y sabe qué? Ese tiempo de espera nos cuesta, es dificultoso para los cristianos, y decimos: Señor, ¿cuándo nos vas a dar el crecimiento integral que nosotros andamos buscando? Espéranos, dice el Señor, espera. ¿Sabe lo que pasa cuando llega el momento de que el bambú crece con ganas? Dicen los que estudian esto que a veces el crecimiento del bambú es 1 metro por día, y comienza a crecer ese bambú. ¿Por qué razón? Porque dice, en esos años estaba haciendo sus raíces, se estaba fortaleciendo, al grado de que cuando llegó el tiempo de crecer, creció hasta arriba. Y nos hacía esa pregunta: ¿qué quieres ser tú, helecho o bambú? Y sabe que Dios, si hay cristianos helechos y si hay cristianos bambú, Dios aquí dice que va a recompensar a aquellos bambús que han sabido esperar al Señor, que han sabido esperar el tiempo de Dios. Póngase de pie, hermano, en esta mañana. Esta mañana queremos terminar haciendo una oración y dando la oportunidad para que el tema del sufrimiento es un tema, a pesar de que no somos perseguidos de esta manera por nuestra fe, somos perseguidos de otra manera, ¿verdad? A pesar de eso, hermanos, el sufrimiento es nuestro diario vivir también. Puede ser de que usted se esté cansando en su vida de seguir a Jesús. Incline sus rostros, vamos a orar y vamos a pedirle fortaleza al Señor. Pero yo quiero saber, con sus ojos cerraditos, inclinados sus rostros, ¿cuántos en este día necesitan pedirle al Señor: Señor, yo necesito fortaleza tuya para esperar, para confiar de que esto pasará? ¿Cuántos necesitan eso del Señor? Levante su mano. Amén. Baje su mano. Señor, ayúdanos, Padre, a esperar pacientemente, con perseverancia, que en medio de las dificultades, Señor, podamos esperar en ti, Señor. Señor, te queremos pedir perdón, Señor, porque hemos fallado, Padre. La fe la hemos diluido, Señor. Hemos querido ser helechos, hemos querido florecer sin el sacrificio, sin entrega, sin perseverancia, Señor. Y no hemos sido un aroma fresco para ti. Ayúdanos en esta mañana a entender lo que el Espíritu dice a la iglesia, Señor.
pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo pueda hablarnos y retarnos esta mañana, a esperar en ti, Señor, a confiar plenamente en ti, a saber que el enemigo está tratando de dañar nuestras vidas, pero en esta mañana declaramos que vamos a poner nuestra confianza en aquel que es eterno y en aquel que ha vencido la muerte. Gracias a nuestro buen Dios. Y si hay alguien esta mañana que desea entregar su vida a Cristo, quiero decirle que Dios le ama, que tiene un plan maravilloso para su vida. Y si usted, Dios le ha tocado su corazón, le invitamos a que pueda entregar su corazón al Señor. ¿Habrá alguien esta mañana que entrega su vida al Señor? Álceme la mano en señal que usted quiere entregar su vida al Señor.